Bueno, el día de hoy voy a compartir un mensaje que le puse por título Jesús, el Dios que me ve. Y bueno, eh, todo lo que voy a compartir hoy nace de una experiencia personal que he tenido con el Señor hace unos días, literalmente. Y bueno, voy a hablar un poco de eso, pero bueno, antes de empezar, quería compartir es como una frase que vi en internet que cuando la vi hace un par de semanas me sentí como muy identificada con esa frase y fue loco porque, bueno, más adelante ahora les voy a compartir un poco cómo el Señor eh, tuvo una experiencia con él. Pero bueno, esta frase dice, amo cuando Dios hace algo tan profundamente personal que tú sabes que viene de Él. Él ve tu dolor y hace lo que solo Él puede hacer para recordarte que Él es Dios. Entonces, bueno, básicamente el fin de semana que, bueno, acaba de suceder, acaba de pasar, tuve un retiro tuvimos un retiro de la iglesia que es el retiro de mujeres. Y bueno, básicamente yo llegué bastante cargada al retiro por múltiples motivos, pero siento porque había tenido unas semanas llenas de diferentes cosas, diferentes pensamientos, diferentes situaciones que me habían hecho sentir, la verdad que cargada, aunque ninguna de estas situaciones o pensamientos eran cosas de repente muy graves o problemas súper grandes, eran cosas chiquitas que me estaban cargando el corazón. Y cuando llegué, yo le había dicho al Señor, como que, Señor, necesito que me digas algo al respecto, porque siento que estás aquí, que sí siento que me escuchas, sé que me escuchas, pero siento que no te está importando. O sea, yo sentía que el Señor em, me estaba viendo, pero no estaba siendo indiferente a mi dolor. Y bueno, básicamente durante el retiro fue increíble porque el Señor escuchó mi oración, bueno, mi más reciente oración, y genuinamente respondió muchas de las dudas que yo había tenido. Usó diferentes situaciones, diferentes momentos para aclarar cosas que en las que necesitaba claridad. Y todo fue muy específico y todo se sintió muy perfectamente planeado por él. Entonces, básicamente, no voy a detallar, no voy a, el punto de compartir esto no es que voy a contar esto a lujo de detalle, pero básicamente el Señor me mostró algo muy claro durante esos días y con esas experiencias particulares, y es que Él es un Dios que me ve. Y bueno, de eso es de lo que voy a hablar el día de hoy. Muchas veces sabemos que el Señor está con nosotros siempre y sabemos en teoría, pero a veces dudamos en realmente creerlo, porque de repente no recibimos respuestas inmediatas a alguna oración o por diferentes motivos o circunstancias. En mi caso, yo sentía que el Señor de repente sí estaba conmigo, pero dudaba en realmente creer que Él le importaba lo que yo estaba sintiendo o lo que yo estaba pensando. Sentía que sí me escuchaba, pero que optaba por hacerse el de la vista gorda, o optaba por mantenerse en silencio, que solo miraba a distancia cómo las situaciones y los pensamientos pasaban por mi cabeza, pero que ahí nomás quedaba. Pero la realidad es que ese no es el Señor, sino que el Señor es un Dios personal, cercano e íntimo. Como decía David en el Salmo 139, David decía, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y es increíble porque David no solamente dice como, o sea, en primer lugar dice cómo el Señor ha conocido su sentarse y su levantarse, o sea, ha conocido cómo su día a día, su manera, las cosas que hace, el Señor las puede ver. Pero es increíble porque luego dice que has entendido desde lejos mis pensamientos, o sea, no es solamente que puede ver todo lo que podemos hacer, sino que entiende mucho más allá. Él sabe cada uno de nuestros pensamientos, que son como, ¿cuántos pensamientos tendremos? Tenemos un millón, pero dice que el Señor conocía desde lejos sus pensamientos y que ha escudriñado su andar y su reposo. O sea, escudriñar es como estudiar profundamente. Y es como, wow, cómo el Señor puede literalmente conocernos tanto y estar tan presente, tan conscientes de nuestra existencia, es que literalmente dice que ha escudriñado su andar y su reposo y que todos sus caminos le son conocidos. Entonces, bueno, ahora voy a hablar sobre dos historias de la Biblia en las que Jesús se encuentra con personas que también de repente sentían igual que yo, sentían quizá que nadie estaba viendo o sentían quizá que nadie los veía o que nadie se sabía lo que ellos estaban pasando, pero el Señor les demuestra lo contrario. Y en primer lugar, voy a hablar sobre la historia de Natanael que se encuentra en el libro de Juan, en Juan 1
empezando desde el versículo 45. Y bueno, básicamente el contexto es que Jesús había llamado a Felipe y, y Felipe automáticamente después de que Jesús lo llama a él, va corriendo hacia Natanael, su amigo, y dice en el versículo 45, en Nazaret. Y dice que Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. O sea, Natanael estaba totalmente escéptico de creer de que genuino. Ya, entonces Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Natanael estaba como que rápidamente estuvo de acuerdo con lo que Jesús le había dicho, porque automáticamente le pregunta, ¿de dónde me conoces? Es decir, tú has dicho algo que es verdad sobre mí, estás describiendo mi carácter. ¿Cómo puedes describir mi carácter si no me conoces, si nos acabamos de conocer hace 3 segundos? Y rápidamente Jesús le responde y le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, primero yo estaba estudiando un poco sobre qué podía significar esto. Debajo de la higuera, según lo que estuve estudiando, es una expresión que usaban los rabinos para describir la meditación en las escrituras. También se dice que en esas épocas las personas se sentaban debajo de los árboles de higuera para meditar en las escrituras o para orar o para pasar un tiempo con Dios o un momento reflexivo. Entonces podemos suponer que Natanael había estado pasando tiempo en oración o meditando en las escrituras cuando estaba debajo de la higuera. Y, y bueno, después de que Jesús le dice eso, Natanael automáticamente cambia por completo. Su perspectiva sobre Jesús, su opinión sobre Jesús cambia totalmente, porque en el versículo 49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces podemos ver de que no sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando cuando Natanael estaba debajo de la higuera. No se puede saber a ciencia cierta, pero se cree de que probablemente Natanael había estado meditando recientemente o había estado en un momento de intimidad muy grande con Dios. De repente había estado derramando su corazón hacia él, de repente había estado llorando, de repente había estado, no sabemos exactamente qué es lo que había estado pasando, pero sabemos que fue un momento muy íntimo en el que Natanael pensó que nadie lo estaba viendo, en el que pensó que nadie lo estaba entendiendo, porque cuando Jesús le dice que cuando estabas debajo de la higuera te vi, él comprendió de que Jesús realmente era el Hijo de Dios, era el Rey de Israel. Entonces, fue increíble porque en ese momento, después de esta conversación con Jesús, Natanael comprende algo, y es que era conocido por Dios. Porque desde un principio Jesús le dijo, tú eres de esta forma, yo te conozco. Natanael comprendió de que Dios lo conocía y de que Dios lo veía, aun cuando nadie más lo podía ver o aun cuando pensaba que nadie más lo podía ver. Y este principio básico continúa en los encuentros con Cristo de hoy en día. Y es de que Natanael también comprendió de que Jesús lo conocía, aunque él no conocía a Jesús, y que aún a pesar de eso lo amaba. Y creo que es algo con lo que nos podemos sentir muy identificados, ¿no? Que Jesús nos conoce y conoce cada parte de nuestro corazón, sabe todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho mal. Sin embargo, aún así decide amarnos. Y bueno, desde ese momento, desde el momento en el que Natanael comprendió de que él era conocido por Dios, su vida cambió por completo porque se convirtió en un seguidor de Jesús. Y bueno, la siguiente historia que quería compartir es la historia de Agar que se encuentra en Génesis 16. Y voy a leer la historia a partir de el versículo 1, que básicamente dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai y Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces, básicamente,
voy a concentrarme únicamente en la parte de Agar, pero podemos ver que Agar había sido metida en un problema porque Sara y Abraham habían desobedecido a Dios y bueno, ella ahora estaba embarazada y tuvo una mala actitud. Se llenó de orgullo y trató mal a Sara, pero lo que sucede a continuación es que ella huye de la presencia de donde ella vivía y se encuentra en un momento totalmente caótico, porque ella estaba embarazada y había escapado, no tenía dónde ir, probablemente no sabía qué hacer, no sabía qué es lo que iba a deparar el futuro y probablemente sentía que a nadie le importaba su vida, porque como mencioné, ella era una sierva, ella ni siquiera era alguien como un miembro de la familia, no tenía un esposo, no tenía nadie propio, sino que era ella sola, embarazada, perdida, escapada, había escapado. Y bueno, en este momento en el que ella probablemente estaba abrumada, desesperada, perdida, sin tener a dónde ir, es cuando el Señor la encuentra. En el versículo 7 dice que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Entonces el Señor automáticamente la ve en este momento de desesperación y la confronta. Y bueno, es algo lindo saber de que esta es la primera aparición del ángel del Señor en toda la Biblia y es la primera, y él nos apareció primero a un hombre, a un gran hombre de fe como Noé, Enoc o Abraham, sino que a la primera persona que se le apareció fue a una futura madre soltera que tenía un problema de orgullo y que fue maltratada por la mujer que le metió en todo el enredo en el que estaba. Entonces, literalmente Jesús, porque el ángel del Señor es Jesús, se le aparece y la hace reflexionar y le dice, ¿en qué situación estás? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y probablemente ella sabía, ¿no? Vengo de un lugar terrible y no voy a ninguna parte. Pero el Señor no hizo esto solo para que reflexione, sino porque Él quería mostrarle que Él estaba ahí para ella y que tenía un plan, porque a continuación le dice tres cosas que cambiarían literalmente el rumbo de su vida. Porque en primer lugar, la guía, ella estaba totalmente perdida y y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. O sea, lo primero que hace es darle una instrucción, darle una guía, como que no estés acá perdida, sino esto es lo que vas a hacer. Y luego le da una promesa que probablemente ella jamás esperó, porque no tenía, fue muy de la nada que el Señor le dice esto. Dice que el ángel de Jehová le dijo, eh, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y por último, le dice una acción específica para ella, una promesa también específica para ella, y es, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces el Señor la encuentra en un momento totalmente perdida y desesperada, pensando que nadie la veía, y viene y le da indicaciones, le dice cómo actuar y le da un propósito, le muestra de que Él tiene un plan perfecto para su vida. Y ella lo puede reconocer porque en el versículo 13 dice que entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Entonces Agar tuvo un encuentro con el Roy, que significa el viviente que me ve. Y desde ese día Agar supo que si Dios pudo estar con ella en el desierto, también estaría con ella al tener que someterse a Sarai. Y en ese momento es como si Agar le hubiese dicho a Dios, tú me miraste a mí, o sea, yo sé que tú tienes tus ojos puestos en mí y ahora yo puedo mirar hacia ti. Y esta fue una relación cara a cara con Dios que transformó por completo su vida. Entonces, estos dos personajes tienen en común que pudieron conocer que el Señor los conocía, pudieron entender que el Señor los estaba viendo, aun cuando ellos pensaron que nadie los veía. Y eso transformó por completo el rumbo de sus vidas. Natanael se convirtió en un discípulo de Jesús. Agar pudo cumplir el plan que Dios tenía para su vida y todo lo que Dios le había dicho que iba a pasar con ella realmente sucedió. En Salmo 34:15 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y están atentos sus oídos al clamor de ellos. Y sabemos que nosotros somos justos porque hemos sido justificados con la sangre de Jesús. Y en Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y este versículo subraya el cuidado meticuloso y el conocimiento profundo que Dios tiene de cada uno de nosotros. Aunque a veces pensamos, y pensamos mal, de que de repente el Señor solamente le interesan los problemas grandes y los temas más importantes de nuestras vidas, en verdad el Señor tiene un cuidado muy especial de cada pequeño acontecimiento que sucede en nuestras vidas y Él quiere que sepamos que
es que es así, que no hemos sido abandonados, sino de que tenemos que empezar a vernos tal como Él nos ve, como personas conocidas por Dios, amadas por Dios, y debemos dejar de vivir, debemos empezar a vivir entendiendo eso y dejar de vivir como personas invisibles, empezar a vivir como personas conocidas por Dios. Y bueno, eso es todo. Lo que el Señor me habló. Mm, no sé si tengo que orar o qué es lo que sucede. Tengo que orar. Ya voy a orar. Señor, gracias por esta reunión, gracias por habernos permitido conectarnos y poder conocer más de tu palabra. Gracias porque eres un Dios que nos ve aun cuando nadie nos ve, aun cuando pensamos que no somos importantes o de que no tenemos a alguien que nos ayude. Tu palabra dice que tú estás atento a cada uno de nuestros movimientos, a cada uno de nuestros pensamientos. Gracias por ser un Dios tan amoroso y tan especial. Te pedimos que nos puedas ayudar a amarte tanto como tú nos amas y te pedimos por el resto de esta reunión para que puedas bendecirla. En el nombre de Jesús, amén.